Buenas de nuevo, nos vamos incorporando entonces. Bien. En la sesión anterior habíamos dejado establecido la idea de que la sociedad salvadoreña, específicamente su economía, desde hace un periodo de 40 años, viene experimentando en todo su comportamiento, y eso lo pueden verificar ustedes también en los análisis económicos que se han hecho en los últimos 40 años, viene experimentando un desequilibrio. Y un desequilibrio entre la economía formal y la economía informal. Resulta que de cada 10 salvadoreños, 7 están en la economía informal y solo 3 están en la economía formal. Entonces, eso dice mucho de cómo de la naturaleza, de los desequilibrios y de los problemas que tiene la economía del país. Entonces, ese es un referente que yo creo que no hay que olvidarlo a la hora de analizar la economía. Y más ahora que tenemos un aditivo más en la crisis, que se llama pandemia COVID-19. Bien. Entonces, el estado de la cuestión. Las actividades económicas que registraron la mayor contracción fueron, estamos hablando del año 2020, el año pasado. Estamos hablando de las actividades económicas las cuales fueron más dañadas. Los servicios de entretenimiento, que cayó a un 47, a menos 47.9%. Ojo, aquí estamos focalizando ese decrecimiento, esa contracción a nivel ¿de qué? De sectores. Y el sector entretenimiento cayó a un menos 47.9%. Restaurantes y hoteles, que disminuyó en un menos 27.4%. El transporte se redujo a un menos 15.2%. La construcción bajó a un menos 15.1%. La industria cayó a un menos 11.8%. Y el comercio con una merma del menos 7.7%. Entonces ahí podemos ver pues los sectores más afectados. El año pasado, producto por ejemplo, más que todo fue de la cuarentena obligatoria. Aquí está pues presentado en un cuadro, en un gráfico. Pero más que todo, aquí el gráfico explica la caída del Producto Interno Bruto desde 1972, o el comportamiento del Producto Interno Bruto desde 1972 hasta el 2020. Estamos hablando más de 40 años, casi 50. Entonces, ustedes pueden ver más detenidamente después de clase este gráfico y van a ver pues que el Producto Interno Bruto sufrió su peor caída el año pasado, o su caída más pronunciada. El Producto Interno Bruto del 2020. Y aquí pues amplía lo que yo les estaba leyendo. Los sectores más afectados. Los sectores más afectados son los que están en negativo. Aquí está, a partir de este señalamiento, aquí los que están en negativo son los que más fueron afectados, porque no tuvieron ningún crecimiento, sino que al contrario. Breve interpretación del cuadro del Producto Interno Bruto del 2020.
De los 19 rubros, o sea, de estos, ustedes cuentan, aquí hay 19 rubros que componen el Producto Interno Bruto. 14 cerraron en negativo. Es lo que yo les decía. 14 cerraron en negativo en comparación con el año 2019. Resulta que en economía siempre se compara, se hace un parangón del análisis que se analiza con respecto al año anterior. Siempre se hace así. Es como una regla económica, es un principio económico para verificar cuál es el comportamiento de un año en términos económicos con respecto al año anterior. Porque siempre se toma como parámetro el año anterior, porque es el que obviamente sucedió lo sucedido de la economía y entonces nos puede decir, crecimos con respecto al año anterior o bajamos con respecto al año anterior. O no hubo ninguna variación. Mientras que solo 5, o sea, de los que están aquí en este cuadro, solo 5 tuvieron incrementos. Vale. Fíjense bien de que en la economía, el comportamiento de la economía es bien complicado. Porque no todo baja. No todos resulta ser negativo. Ojo con eso. No, o sea, que las realidades económicas son bien digamos, a mí hay veces me parece hasta muy curioso de que en medio de la crisis hay sectores que bueno, salen fortalecidos. Pues solo 5 tuvieron incrementos. Las mayores fueron las del sector eléctrico, que crecieron a un 5.4%, y el sector financiero. O sea, fueron los gananciosos de la crisis. Les repito, yo quiero sugerirles que con la economía hay que tener mucho cuidado. Porque a pesar de la crisis, a pesar de que la mayoría de los llamados rubros pueden disminuir en su crecimiento, siempre hay sectores que salen ganando. Increíble, pero es cierto. Y aquí es un ejemplo. El sector eléctrico creció un 5.4% y el sector financiero no. Bueno, esto siempre, a pesar de la crisis, han crecido, al menos en el caso salvadoreño. Se ha hecho alusión a la economía nacional por sectores fundamentales y que la transferencia en ingresos y empleo son muy importantes para el funcionamiento de la vida económica. O sea que hemos estado hablando de este cuadro y de los rubros, o sea, lo que yo estoy señalando aquí ahorita, porque son los rubros que dan empleo, ¿sí? Y que tienen, digamos, se perfilan siempre como productores de riqueza. Pero vemos que el año pasado para 15 no fue así, ¿verdad? Como lo dice, no, para 19 de ellos no fue así. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Pero parte del área de la inversión es necesaria verificar el comportamiento de dicha área, puesto que está vinculada a la creación de empleo y de infraestructura. Así, la inversión pública disminuyó un 21.3%. Y la inversión privada se contrajo un 5.6%. El gasto de consumo de los hogares se redujo en un 10.6%. Las importaciones y las exportaciones registraron una disminución del 10.2% y 21.2%, respectivamente. Ojo con esto. Entonces, hubo una disminución en la inversión, tanto pública como privada. También en el gasto de consumo de los hogares.
también se redujo. Las exportaciones y las importaciones también. Bien, esto quizá lo vamos a poner ya en una diapositiva más amplia. Que me interesa que ustedes la vean. Bien. Bien, aquí hay mejor visibilidad. Por otra parte, y siguiendo con el análisis por sectores, el consumo de los hogares salió golpeado a pesar que las remesas familiares crecieron fuertemente el año pasado. Crecieron en un 4.8%. Es lo que yo les digo, que es bien paradójico. Son realidades paradójicas. Y que en economía son muy comunes las realidades paradójicas. Y los depósitos bancarios también crecieron en un 11%. Hoy con el Bitcoin no sabemos. Esto quiere decir que las personas redujeron el consumo en vista del encierro y pérdida de empleos e ingresos. Resulta que el año pasado se perdieron empleos. Ahí por los 79,000 a 80,000 empleos en el sector, solo en el sector formal. No se sabe, al menos yo no tengo el dato del sector informal, pero fue muy fuerte la pérdida de los empleos por la cuarentena. Otro dato importante vinculado a la pérdida de empleos e ingresos es que al cierre del 2020 había 36,666 plazas menos de empleo formal en comparación al año 2019. Esto es grave. Según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ¿Por qué se toma como referencia los datos del Seguro Social? Porque cuando hay empleo formal, ¿sí? Porque una de las características del empleo formal es que usted inmediatamente se vuelve cotizante del Seguro Social, al ser empleado, al ser contratado. Entonces parece que un buen referente es el Seguro Social. No obstante, lo anterior, las medidas de mitigación adoptadas por el gobierno, como fueron la transferencia del famoso subsidio de $300, ¿sí?, a aproximadamente 1.5 millones de familias, y que mostró inmediatamente los límites de las capacidades financieras del Estado, ya que fue imposible suministrarlo sostenidamente en el tiempo. Y los paquetes solidarios, ya que la adquisición de los productos y su forma de distribución han sido cuestionadas debido a la ausencia de rendición de gasto o de cuentas por parte del gobierno central. Aquí comienza ya el problema. Y es lo que en otras oportunidades hemos también hablado de ese gran mal que nos tiene también metidos en este gran problema económico, que es la corrupción. Resulta que la corrupción es un fenómeno humano que quizás es más pronunciado en tiempos de crisis. Hablar de crisis es hablar seguramente de problemas de corrupción. Y más en El Salvador. En El Salvador está altamente comprobado que cuando ha habido crisis, siempre ha habido corrupción. Y como siempre, imagínense 40 años les estoy hablando yo. 40 años, toda una vida. O sea, podemos decir, bueno, que el problema de la corrupción es de larga data, ¿no? Es de larga data. Entonces, otro dato importante que tiene que ver con la situación que le dio lugar fue la cuarentena obligatoria. Y que la cuarentena pues obligó a que las empresas cerraran. Y no solo a las empresas, sino que también
las empresas formales, sino que también las empresas informales. Los negocios que están allá en el centro histórico de San Salvador y en las principales ciudades del país. Según datos del IS, más de 1000 patronos, o sea, dueños de empresas, salieron de su registro en el 2020 debido al impacto de la pandemia. Para junio del 2020, la cifra de empresas cerradas aumentó a 1.145, considerada la mayor cantidad registrada. Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador estima en que el 91% de las empresas salvadoreñas afiliadas estaban siendo afectadas en sus operaciones luego de más de 2 meses de cierre de la economía. Bien, entonces estamos hablando del año pasado. Y el año pasado es un año para nunca olvidar en los análisis económicos. Yo en realidad es un año y siempre lo vamos a tomar nosotros que enseñamos ciencias sociales, lo vamos a tomar como un referente muy importante para explicar lo que es el decrecimiento económico. Este asterisco nos quiere también decir algo muy importante. A los pocos días de decretada la cuarentena domiciliar obligatoria, la pérdida de empleos en el sector formal no se hizo esperar, a tal grado que instituciones como IS y las AFP coincidían en sus datos al reportar lo que yo les decía hace unos minutos, 79.999 afiliados menos durante el tiempo que duró el periodo de cierre total de la economía. Y viene la consecuencia inmediata. Viene la consecuencia inevitable. Aumenta la pobreza como consecuencia. Para finales de 2020 se registran datos reveladores de los efectos sustanciales en las condiciones de vida de la población en general. Y el más acuciante ha sido el del aumento de la pobreza, y que según datos conservadores proyectaban que 4 de cada 10 salvadoreños habían caído en situación de pobreza, un crecimiento del 6.5% con respecto al año 2019, donde se estimaba que 3 de cada 10 estaban en condición de pobreza. Otro dato aunado al anterior es el de la CEPAL. La CEPAL es una organización de la Organización de las Naciones Unidas que habla de la economía de América Latina y el Caribe. De hecho, la CEPAL quiere decir Comisión Económica para América Latina. Al manifestar que en Centroamérica, El Salvador es el país en donde se experimentó el mayor crecimiento de la pobreza a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Mientras el Banco Mundial estimó que hubo un crecimiento de la pobreza nunca registrado en los últimos 20 años de llevar registro. Entonces, El Salvador a la cabeza del aumento de la pobreza. Ojo con esto. O sea que por las medidas sanitarias tomadas desde el Estado y el gobierno y de un comportamiento inestable de la economía antes de la pandemia, el país sufrió un impacto inédito, precisamente por la suspensión total de la actividad económica, desde los meses de marzo a septiembre de 2020, debido a la cuarentena total obligatoria a causa de la crisis sociosanitaria COVID-19. Aquí estamos hablando, pues, estamos explicando ya en una forma articulada la causa del problema del aumento de la pobreza.
Es necesario hacer hincapié que el propósito del presente análisis no es dar recetas de solución y de enfatizar en las proyecciones hechas para la economía en el 2021. ¿Sí? Y que, por cierto, son muy optimistas. Algunos análisis oficiales proyectan un crecimiento del 4 o del 5% del Producto Interno Bruto, a pesar de la persistencia de la pandemia. Bueno, hace unas... ¿Serio? ¿Sí? ¿Nos querías decir algo, Sergio Montalvo? Bueno, licenciado. ¿Sí, Sergio? No sé, disculpe, fíjese que escucho un ruido atrás suyo que no me deja entenderle muy bien, como que son unos platos. Ah, No sé. sí, bien. Permítame. No, pero es que... Sí, ya, entiendo a lo que te referís. Sí, bueno, disculpas, por favor. No, usted discúlpeme. Bueno, entonces, vamos a continuar. Es necesario hacer hincapié que el propósito del presente análisis no es dar recetas de solución y de enfatizar en las proyecciones hechas para la economía en el 2021. Ustedes saben de que en los análisis serios de la economía, ¿sí? Los análisis serios de la economía, por lo grave que está la economía salvadoreña, sería como muy prematuro hablar de recetas de solución y de hacer proyecciones también. Claro, la economía es una ciencia que muchas veces se usa la proyección. Sí, es muy usada la proyección como una forma de relacionarse con la realidad. Es cierto, en economía ustedes van a encontrar mucha proyección a corto, a mediano y a largo plazo. Ustedes pueden encontrar eso, pero es muy arriesgado. Es muy arriesgado y muchas veces podemos caer en la irresponsabilidad, como muchas veces se ha caído, y no pocas veces. Y entonces como no pegarle, ¿verdad? Como no pegarles a esas proyecciones. Mejor es ser realista, adoptar una posición realista y decir, bueno, lo que podemos decir, pues que hoy por hoy, lo que se puede estimar es un índice modesto, ¿sí? Modesto. Porque hace poco, yo no sé si ustedes oyeron al ministro de Hacienda, este señor de apellido Zelaya, que dijo que íbamos a crecer al ritmo de Panamá. Y vamos a crecer igual que Panamá este año. ¿Y cuánto crece Panamá? ¿Cuánto su economía crece? La economía panameña crece a un ritmo del 10% anual. Es un índice alto. Y es un índice que se ha en el tiempo se ha sostenido. Panamá en realidad es un milagro económico, sí. Hay que decirlo, pues. Pero, ¿cómo es posible? Estoy hablando de que Panamá lo ha mantenido en el tiempo. O sea, no es de ayer que Panamá crece al 10%, no es de ayer. Pero El Salvador, que en los últimos 40 años ha venido teniendo un crecimiento bajo y lento, que no pasa del 2.5% por lo menos en los últimos 20 años. No ha subido del 2.5%. Como en un país tan alicaído económicamente, vamos a salir con un anuncio extraordinario, diría yo, de decir que vamos a crecer al 9%, porque eso lo digo.
Yo los invito a que vean, más que todo en los periódicos. Dijo que íbamos a crecer al 9%. Pues, miren, yo en realidad, pues, desde que lo leí, desde que oí eso, este tipo es un irresponsable, en definitiva. ¿Sí? En definitiva. Entonces, vean, los análisis oficiales, antes de que hablara este ministro de Hacienda, decían de que íbamos a crecer un 4 o 5%. Vean, resulta que en economía hay muchas, diría yo, hay muchas lecturas para poder explicar algo. La economía salvadoreña retrocedió menos 7.9%. Ese es un índice altísimo, negativo. Entonces, resulta que si bien es cierto, ahorita ya no podemos estar diciendo de que se está decreciendo, o sea, bajando. Lo que sí puede haber es un rebote. Y eso hasta la física no puede, no puede justificar, ¿verdad? Que puede haber un rebote, pero no un crecimiento. O sea, cuando yo digo las leyes físicas no pueden justificar eso, siempre y cuando ha habido algo que ha bajado mucho, por efecto de un rebote, puede que experimente en un nivel muy alto ese rebote. Y yo creo que eso era lo que estaba muy mal interpretando el ministro de Hacienda. Bueno, todos los economistas serios de este país, que son muchos, estaban diciendo eso. No es que a lo que se está refiriendo es al rebote de la economía. Es al rebote de la economía, que puede ser alto. Pero eso no quiere decir en modo alguno que crezca realmente. Entonces, los análisis oficiales hablan de un 4 o 5% este año, 2021, a pesar de la persistencia de la pandemia. Lo que sí es necesario preguntarnos es la siguiente situación. ¿Qué pasó y qué pasará con quienes no tienen un trabajo formal si los embates de la pandemia se prolongan? Y es lo que está sucediendo. Mucha gente ha perdido su trabajo formal e informal. Y entonces, pero también la pandemia se ha prolongado y se va a seguir prolongando. Esta pregunta sí hay que hacernos. Ojo con esto. Entonces, bueno, aquí hay otro cuadro importante para explicarnos también del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Por favor observen, y es lo que yo les venía hablando, lo que yo les dije. Mire, fíjense que El Salvador, por lo menos en los últimos 20 años, ha tenido un crecimiento económico bajo y lento. Si ustedes ven, en 2016 crecimos un 2.5%, 2017 2.3%, o sea que no hay una mayor, no varía, pues. Es bajo y lento. 2018 2.4%. Y 2019 la economía, o sea, antes de la pandemia, ¿no? ¿Sí? La economía creció 2.6%, ¿no? Es un índice bajísimo. Y lo extraordinario, pero en términos negativos, 2020, y aquí está la flecha, menos 7.9%. Entonces, si nosotros le preguntamos a la física,
¿Cuál va a ser la respuesta de retorno? Nos va a decir la física, ay, que va a ser alto ese retorno, pero como rebote. O sea, no es lo mismo rebote que el crecimiento, ¿no? Sí, no, o sea, bueno, un físico me lo va a explicar en términos bien explícitos, ¿va? Pero nosotros, bueno, un rebote va a ser la respuesta a una caída drástica de la economía. Y por eso es que no podemos calificarlo como un crecimiento. Ojo, y esto lo voy a decir también como ciudadano. Yo como ciudadano me siento engañado cada vez que hay un análisis de la economía por parte del gobierno. Yo, no sé ustedes. Y esto lo estoy diciendo como ciudadano. Ahora, como sociólogo, esas interpretaciones son muy delicadas y peligrosas. Muy delicadas y peligrosas para lo que nos viene en un futuro inmediato. De aquí, digamos, de aquí a 5 años, ¿cómo? Yo, en realidad, como sociólogo, veo un panorama sombrío. Sombrío. Ojo con esto. Entonces, hemos hablado del impacto en la economía formal, ¿sí? de la crisis sociosanitaria y de la pandemia COVID-19. Pero como la economía no solo es formal, sino que también es informal, y es donde está la mayoría de la población económicamente activa de este país. Y eso no. Bueno, no lo dice Miguel Molina por antojo. Basta con ir allá al centro histórico de San Salvador o a las ciudades importantes del país, al interior también, de que la gente está más vinculada económicamente a una situación informal. Informal. Entonces, el impacto en la economía informal es mucho más alto, incluso, mucho más dramático. Podrían, veamos, leerme esta diapositiva, Ana María Cepeda, ¿me la podrías leer, por favor? Impacto en la economía informal. El golpe para la economía informal es más fuerte en cuanto al empleo, desempleo y subempleo. Si la gente va a trabajar, corre el riesgo de contagiarse, pero si no va, corre el riesgo de morirse de hambre. Este es un axioma que a nuestro modo de ver es necesario desglosarlo, multidimensionalmente o desde distintas aristas. Muchas gracias, Ana María. Fíjense que Ana María nos acaba de leer una realidad tan dramática, tan difícil, tan complicada, porque caemos en los dilemas, ¿verdad? ¿Se han fijado? Este es una realidad con muchos dilemas. Mire, si no voy, no como. Si no voy, no como. Y si voy, me voy a contagiar. Entonces, es una situación bien complicada. Y por eso es que decimos que es un axioma. Un axioma es como una operación que en matemáticas se usa. Una operación en la cual una variable afecta a la otra. Y viceversa. Ojo, y viceversa. Porque pueden haber variables que solo afectan a la otra, pero esa otra no la afecta en modo alguno. Pero resulta que aquí sí. Es un axioma bastante complicado. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Sí? ¿En qué sentido hay una afección
de la crisis en el sector informal. Pero esto también no quiere decir de que la gente que está en el sector formal no lo haya también experimentado. Los efectos psicosociales económicos. Eso todo ser humano lo tiene. Esté en el sector formal o en el sector informal. Ojo con esto. Entonces, ¿cuáles son los efectos psicosociales económicos? Tomando en cuenta el contexto histórico-social del problema sociosanitario desde el principio, o sea, estamos hablando desde el principio de la crisis, marzo del 2020, hasta el momento actual, que sería el 2021, abril 2021, pero aquí lo vamos le vamos a cambiar ya septiembre del 2021. Podemos señalar o identificar los siguientes aspectos. Según estimaciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en una situación sin fuente de ingresos alternativos, la pérdida de ingresos laborales traería consigo un incremento de la tasa de pobreza relativa de 56 puntos porcentuales en países de ingresos medianos y bajos y de países de ingresos más bajos como El Salvador. O sea que aquí, si nosotros hace unos minutos estábamos hablando de un incremento del índice de pobreza, no hablamos de los puntos, de cuántos puntos había aumentado la pobreza, y resulta que la pobreza aumentó en 56 puntos porcentuales. Eso es peligroso y eso es complicado. Dos, la situación señalada anteriormente es adversa. Y dado que las personas que trabajan en el sector informal necesitan trabajar inexorablemente. ¿Qué es eso de inexorablemente? De que si no vas, no comes. Ojo, no puedes decir, mire, que hoy no voy a ir, ¿va? Pero ahí está un familiar que me va a dar de comer, a mí y a mis hijos. Ahí tengo, etcétera. No, resulta que en una situación de informalidad económica hay una necesidad extrema, permanente y crónica de trabajar. Los confinamientos y otras medidas de contención son fuente de tensión social y de prácticas y de comportamientos transgresores. Esto es lo que casi no se habla. El año pasado hubo problemas también de tensión social y de prácticas y de comportamientos transgresores. Bueno, y eso de comportamientos transgresores, ¿a quién nos referimos? En situaciones de encierro, en situaciones de encierro en donde las viviendas son pequeñas, hay hacinamiento, y si hay hacinamiento hay problemas de promiscuidad, etc. Entonces, por eso que el año pasado, y ese dato lo vamos a tener que citar, hubo violaciones a niñas y a mujeres. Aumentaron las violaciones. Y también no solo aumentaron las violaciones a niñas y a mujeres, sino que también los embarazos en adolescentes. También aumentaron la violencia de género. También. Entonces, eso lo vamos a catalogar como un comportamiento transgresor. La tensión social, no digamos. Ojo, la tensión social, eso de no poder ir a trabajar, de no tener ingresos. Recuerden que el ser humano no puede atenerse permanentemente, ¿sí? Permanentemente a una caja de alimentos. Y de alimentos, y ustedes saben mejor que yo, y alimentos que no van a garantizar los nutrientes y las calorías. Entonces, eso ha causado o causó también tensión social. Bueno,
Entonces, esos comportamientos transgresores se manifestaron y que pusieron en